Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao. Bienvenidos a Bensai Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashá, como se dice en hebreo. Estamos estudiando el segundo libro de nuestras Biblias, el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, nombres. Libros que nos recuerda cómo el Creador Todopoderoso nos liberó de la opresión del imperio más poderoso de esos tiempos, el imperio egipcio, un imperio pagano de idolatría y de costumbres no gratas al Creador, para llevarnos de su mano, de sus instrucciones, a la tierra de la promesa, a tierra de bendición, en un gimnasio espiritual, un espacio transitorio para robustecer nuestra relación con Él como soberano de nuestras vidas. Esa relación que el Creador quiere sostener con nosotros a diario. Nos encontramos en el desierto, en el camino a la tierra prometida, frente al monte Joreb, el monte del Creador, en las llanuras del Sinaí, donde el Todopoderoso ha comunicado a su pueblo, por medio de Moisés su siervo, cómo debíamos relacionarnos con Él y con toda su creación, dejando claro que somos un solo pueblo, sin divisiones, sin distinción alguna, sin diferencias, sin cultos ni tradiciones. No hay religión, es una relación estrecha, hermosísima con el Creador, con el Todopoderoso, soberano de nuestras vidas, como un solo pueblo, bajo sus instrucciones que son precisas, instrucciones que están destinadas para dirigir nuestro camino de una forma segura, con el cuidado del Creador, bajo su única autoridad, bajo su protección y cuidado, como quedaría plasmado en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 49. Un solo pueblo, una autoridad única, la del Creador soberano de nuestras vidas, una misma ley para todos, confirmado en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 13 al 15, donde se nos extiende esta bendición, esta relación a través de los tiempos, dejándonos claro que todos estamos invitados a ser parte de su pueblo. Solamente hay que entender estas condiciones. Somos un pueblo, no somos una religión. Somos una relación con una misma ley y un único soberano en nuestras vidas. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 26 al 28, nos dice que viviremos en permanentes bendiciones si obedecemos cada una de estas instrucciones. El apóstol Juan, en los escritos de los apóstoles, en el capítulo 14, versículos del 23 al 24, nos recuerda en la voz, en la palabra del Mesías, que la única forma de amarle, de amar al soberano de nuestras vidas, al Creador, es a través de la obediencia. Que no ser obediente a cada una de las palabras, y deja bien claro que no son sus palabras, que son las palabras del Padre Eterno que le envía, es no amarlo. De tal manera que queda completamente claro que la obediencia es la única expresión que puede tener cualquier hijo del Creador, cualquier miembro de su pueblo, para demostrar amor. Lo que nos deja bien claro que todos somos creación suya, mas no todos son sus hijos. No todos son parte de su pueblo. Y es que hay algo importante. Si tú quieres ser hijo, tienes que obedecer las instrucciones de tu padre. Si quieres ser parte de un pueblo, tienes que obedecer su constitución, tienes que obedecer la autoridad sobre ese pueblo. Esta porción de estudio trata de eso. Nos revela
en esta porción que lleva por nombre en hebreo, Kitizá, cuando te levantes. Esa porción que está comprendida en el libro de Éxodo, del capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. ¿Cuáles son las condiciones que el Creador establece para ser considerados sus hijos? ¿Cuáles son las condiciones que nos permiten levantarnos dentro de la humanidad para decirle al Creador que somos parte de su pueblo? Kitizá, esa postura de la humanidad de levantar la mano cuando vemos a ese padre que entra con el deseo de adoptarnos. ¿Cómo podemos ser sus hijos si no levantamos la mano dentro de la multitud y le decimos a ese padre: Padre, quiero que me adoptes y acepto tus consideraciones, acepto tus condiciones, acepto obedecerte y te reconozco como autoridad? ¿Cómo entender con claridad que todo pueblo tiene una constitución que debe ser obedecida y todo pueblo, toda nación tiene una autoridad suprema a la cual debemos respetar y obedecer? El Creador nos ofrece en esta hermosísima porción de sus Santas Escrituras esa revelación, Kitizá, esa postura de levantarnos, levantar la mano y ser reconocidos, ser contados como parte de su pueblo. Cuando te levantes, Kitizá, cuando te levantes, ¿qué? Cuando levantes tu mano, cuando levantes tu cabeza, cuando levantes tu corazón, demostrándole al Señor, al Creador, al Todopoderoso, que anhelas definitivamente ser llamado su hijo, que anhelas definitivamente ser parte del pueblo del Todopoderoso. El Todopoderoso, el Creador, le pide a Moisés que cuando su pueblo sea contado, se haga una ofrenda de redención, de expiación, de disculpas por la falta, evitando las consecuencias sobre esas faltas. Y no se venga encima de ellos mal alguno por la desobediencia. La ofrenda será de medio shekel. Y este shekel será considerado como algo sagrado, como quedaría reseñado en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13. Esto sería un medio especial para que el Creador pudiera transmitirle a cada miembro de su pueblo, a cada individuo que se levantara con esa intención de ser contado, cómo esa relación tan hermosa es complementada con la presencia del Creador. Nos indica el mismo capítulo 30 que esa otra mitad del shekel es eso, una parte que complementa el Creador, evidenciando esa relación hermosa que nos permite esa absolución a las faltas, que no hay manera de obtener una redención como individuos, que ese medio shekel, esa media unidad con la cual se realizaba todo tipo de transacciones en ese momento, queda evidenciada esa revelación que vendría a complementar la presencia del Mesías. Sí. Y aquí vemos que cuando nos levantamos y le decimos al Creador que somos parte de su pueblo, viene acompañado también de esa ofrenda. No vamos con las manos vacías al Creador, vamos con esa intención de redención, de ser disculpados por la misericordia y compasión del Creador a través de nuestras obras, de nuestras acciones, pero eso no es suficiente. Toda nuestra humanidad dirigida a agradar al Creador no es suficiente para ser parte de su pueblo. Y aquí nos deja claramente en las Escrituras que Él nos da esa otra mitad necesaria para nuestra redención. Esa mitad que es colocada a través de la vida del Mesías. Esa otra mitad que recibimos de esa plenitud del Creador hecha hombre en la figura del Mesías. Como el Mesías,
quien redimió todas nuestras culpas cuando de forma voluntaria fue al madero y fue clavado en él y pagó con sangre todas nuestras faltas, todas nuestras rebeliones, dándonos esa absolución que solamente podíamos obtener a través de su vida, ese Cordero perfecto, llevado al sacrificio para darnos libertad absoluta. Cuando vemos que ese medio cheque que nos es solicitado para nuestras faltas, con nuestras acciones, con nuestra obra, es complementado con esa redención que nos da el Mesías a través de su vida, vemos cómo ahora hacemos ese shekel completo y podemos llevar realmente nuestras vidas de la forma correcta al soberano de ellas, al Todopoderoso. El capítulo 30, versículo 15 del libro de Éxodo nos revela, además, que esto era igual para todos en el pueblo del Creador, tanto para aquel que contaba con muchos recursos como para el hombre que era humilde, dándonos una claridad de que todos somos iguales ante los ojos del Creador, ante el soberano, que todos debíamos aportar ese medio shekel para poder redimir nuestras almas, medio shekel que sería complementado por el Creador. El capítulo 30, versículo 16 del libro de Éxodo nos evidencia que estas ofrendas serían empleadas para la fabricación de la morada del Creador, del Mishkan, dándonos claridad que esa postura de complemento entre el medio shekel colocado por nosotros y el otro medio shekel colocado por el Creador sería ese memorial que el Creador quería que tuviéramos para entender que de esta forma pudiéramos conseguir hacer tabernáculo del Todopoderoso en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. La plata, que era el componente de ese shekel, tiene un símbolo hermosísimo en las Santas Escrituras, pues es ese símbolo de redención, de pureza, que solo podemos alcanzarla con ese complemento perfecto en nuestras vidas de la presencia del Creador, de su palabra, de su dirección. Igualmente en este espacio de estudios vamos a ver en el capítulo 30, versículo 17 de este libro de Éxodo, la confección del lavatorio, del kior, como se dice en hebreo. Ese lavatorio de cobre que debía colocarse entre el altar de las ofrendas y el tabernáculo, ese sitio donde estaría la plenitud de la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, la Shekinah, la presencia divina, y que ese lavatorio debería ser empleado para poder accesar previamente al lugar santo, antes de introducirnos a ese lugar santo, para ofrecer nuestras ofrendas, ante incluso de manipular cualquier utensilio de el Mishkan, de ese tabernáculo móvil que el Creador nos obsequiaría para sentir su presencia en el tránsito por ese desierto. Hay una reseña hermosísima en este decreto, en esta ordenanza de lavarnos las manos y los pies. Aquí hay una clara reseña de la intención, más que una intención de aseo, una intención de tener esa conciencia de cómo nos quiere el Creador ante su presencia. Nos quiere con esos corazones limpios, con esas obras, con esas intenciones de poder ofrecer en santidad. Y entendemos que santidad no es ser perfecto, ¿no? Entendemos que santidad es la intención de querer agradar al Creador, siempre siguiendo sus instrucciones. Y cómo nos hace esa distinción de manos y pies, no solamente las ofrendas que podamos llevar al Creador con toda esta intención de siempre querer ser apartados para Él en obediencia, sino también de transitar, cuando nos hace mención a los pies, de la manera que el Creador nos dirige. De manera tal que obras, acciones, ese tránsito
con esa intención de siempre obedecer cada una de las instrucciones, es lo que el Creador de alguna manera quiso regalarnos a través de ese simbolismo de poder presentarnos con manos y pies limpios, de mano a pies limpios. Un decreto que sería eterno. Esa acción es definitivamente un precioso reflejo de lo espiritual. Obras de nuestras manos y nuestro caminar en santidad. Esa intención queda claramente evidenciada quizás de una mejor manera cuando podemos disfrutar del contenido en las preciosas Santas Escrituras, en el libro de Salmos, capítulo 24, versículos del 1 al 4, cuando se nos habla del Creador, de esa plenitud que el Creador tiene y nos muestra cómo los que habitamos dentro de su pueblo tenemos que entender que Él es el fundador, el dueño de absolutamente todo. Como Él nos afirma definitivamente dentro de su pueblo y nos llama a la reflexión de quién subirá al monte del Creador, quién estará en su lugar santo. Y nos dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha colocado en su alma las cosas del mundo, el que no se mueve con engaño. Este es quien recibirá la bendición del Creador y justicia de salvación del Todopoderoso. Qué hermoso. Este salmo, sin duda alguna, nos da una clara referencia del obsequio que nos da el Creador a través de todos estos instrumentos, de todas estas reseñas. Ese corazón limpio, bondadoso, esa intención de vivir en santidad, apartado bajo la dirección del Creador, con completa obediencia a cada una de sus instrucciones. En el capítulo 30, versículo 22 del libro del Éxodo, vemos cómo el Creador dirige a Moisés en la elaboración también del aceite de unción, aceite puro, con detalle absoluto de cada uno de sus componentes, y advierte que su uso es exclusivo para consagrar los utensilios santos, incluso a los servidores del Creador. Todo aquello que fuera parte del tabernáculo, ese tabernáculo móvil conocido como el Mishkan. Nos agrega además en el capítulo 30, versículo 32 del libro de Éxodo, que no debe ser ungido nada ni nadie que él no haya considerado en cada una de sus instrucciones, que no se podrá fabricar otro aceite igual con los mismos componentes, y quien lo haga y use de una manera que no está indicada en las Santas Escrituras, será expulsado del pueblo del Creador, no será parte de su pueblo. Más claro, imposible. El uso del aceite de unción está claramente reseñado, sus componentes, su fabricación, como todo lo que es del Creador en sus Santas Escrituras. Violentar cada una de las instrucciones del Creador trae como consecuencia la expulsión de su pueblo. De igual manera vemos en el capítulo 30, versículo 34 del libro de Éxodo, cómo el Creador también da detalle absoluto de las especies puras a emplear para el incienso. Cómo coloca el Creador todo tipo de advertencia que igualmente solo su fabricación y su uso será para el altar de incienso del Mishkan, de su tabernáculo. De lo contrario, igualmente, tendrá como consecuencia la expulsión de su pueblo y la clara renuncia a ser considerado hijo del Padre eterno, de tal manera que ni aceite ni incienso puede tener otro uso que no sea el que el Creador ha dado, donde Él lo ha indicado y de la manera que Él lo ha indicado.
En el capítulo 31, versículo 1 del libro de Éxodo, observamos cómo el Creador ordena a Moisés asignar la encomienda de la elaboración del Mishkan, de sus utensilios y de la vestidura de los servidores del Creador a dos hombres, en los que el Todopoderoso le ha llenado de su espíritu de santidad, así lo indican las Santas Escrituras, y los ha dotado de entendimiento, conocimiento y sabiduría y destrezas especiales. El primero de ellos, Bezalel, un nombre en hebreo que ya nos da una clara reseña de lo importante que son los nombres dentro del pueblo del Creador. Bezalel significa el que vive en la sombra del Creador, en el cuidado del Todopoderoso. Qué importante es esto de los nombres. Definitivamente, este libro que estamos estudiando, que lleva precisamente ese título en hebreo, Shemot, nombres, nos da una clara reseña de cómo el Creador ya ha dado nuestro destino, nuestro propósito, incluso antes de ser concebido. Y qué claridad cuando se tiene un corazón dispuesto a bendecir a nuestros hijos con el nombre correcto. Y aquí vemos un ejemplo de eso. Este hombre, Bezalel, era nieto de Hur, esta persona que junto a Aarón ayudara a sostener las manos de Moisés en ese momento en que el pueblo fue atacado por Amalek, por los amalequitas, y Moisés con las manos en alto, en adoración, en plegaria al Padre Eterno, sostenidos cada brazo, uno por Hur y uno por Aarón, daba la victoria, hacía que estas plegarias, este levantar de brazos de este siervo amado del Creador, Moisés, sostuviera la victoria sobre su pueblo. Hur, vemos aquí cómo su nieto continuaba con estas bendiciones. Aquí vemos claramente que estas posturas definitivamente en las Santas Escrituras siempre nos hacen una reseña de cómo esas bendiciones son alcanzadas a través del tiempo, y en este momento estamos viendo cómo Bezalel tenía ahora la bendición, imagínate el orgullo de su abuelo, de Hur, de que su nieto estuviera participando en algo tan hermoso como era la confección del tabernáculo. Esto lo vamos a ver. Esa participación de Hur la vemos claramente reseñada en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 10 al 12, como Hur tomó una parte protagónica cuando ayudó a levantar en oración esos brazos ya agotados en ese ataque de Amalek y de los amalequitas al pueblo del Creador. El otro hombre lleno de bendiciones con esta asignación era Oholiab. Este nombre en hebreo también nos da una clara reseña, ya que estamos en el libro de Shemot, de nombres, y la importancia de los nombres para los miembros del pueblo del Creador. Este nombre en hebreo significa quien habita en la tienda del Creador, quien habita en la morada del Padre Eterno. Qué hermoso, como de alguna manera estos nombres estaban resaltando esta bendición que iban a tener estos dos fieles hijos del Padre Eterno, miembros del pueblo del Creador. En el capítulo 31, versículo 12 del libro de Éxodo, vamos a darnos cuenta cómo el Creador le pide a Moisés recordar a su pueblo la importancia de guardar el día de reposo. Reposo en hebreo se conoce como Shabbat. Le recuerda que es una señal entre el Creador y su pueblo. Aquí vemos otra clara evidencia de este nombre que le ha sido dado a esta porción de estudio, Kitishá. Como esto también es una forma de levantar la mano y de reconocernos como parte de su pueblo. Y aquí dice que esto es por todas las generaciones, de tal manera que es por siempre, donde realmente el guardar el Shabbat nos permite reconocer la soberanía del Todopoderoso en nuestras vidas, lo cual es una condición para ser parte de su pueblo. Que en guardar el Shabbat
nos guarda completamente apartados para el Creador, por Él y para Él. Quien no guarda el día de reposo, quien no guarda el Shabbat, renuncia a ser parte del pueblo del Creador. Esto no lo estoy inventando yo. Esto está escrito en la constitución del pueblo del Creador. Si tú no guardas el Shabbat, no estás reconociendo la soberanía del Todopoderoso en tu vida. No estás levantando la mano, no te estás levantando, no estás kitizá, no te estás reconociendo como un hijo de ese Padre eterno que te quiere adoptar. Habla que no guardar el Shabbat es romper con toda relación con el Creador. 6 días nos ha dado el Creador para laborar, pero el séptimo día es de reposo, es de Shabbat total. Es un día sagrado para el Creador y quien no lo guarde renuncia a todo vínculo con el Creador. Es como renunciar a la vida. Kitizá. Si no levantamos la mano y no nos sujetamos al Creador, no somos sus hijos, no somos su pueblo. Y qué importante es ver esto. ¿Cómo no guardar un día es renunciar a la vida? Y es que realmente renunciar a la vida es renunciar a la palabra del Creador, la cual nos es obsequiada en bendición de una manera especial en este santo día, en este día apartado. Es que el Creador quiso confeccionar un templo a través del tiempo, un templo espiritual, donde nos permite regocijarnos, descansar, reposar en su cuidado, en su palabra. Estamos transitando 6 días en la humanidad, congestionados con todas estas preocupaciones, cómo atender el tránsito por el mundo y cómo tenemos esa estación de servicio, donde el Creador nos espera con los brazos abiertos, para hacernos todo tipo de consentimiento a través de su dirección, de sus palabras. Eso es el Shabbat. Definitivamente renunciar a él es embotarse, recargarse de toda la humanidad y no tener esa luz, esa agua, ese aliento de vida que nos proporciona el Creador a través de su santo día de reposo, Shabbat. Vamos a ver en el capítulo 31, versículo 16 del libro de Éxodo, cómo esto es un pacto eterno por sus generaciones entre el Padre eterno y sus hijos. Nos recuerda que en 6 días hizo toda la creación y en el séptimo día cesó y reposó. Shabbat. Un recuerdo que nos hace, ya que esto nos fue dicho desde la creación, desde Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, cuando el Creador nos deja claro desde el inicio, como un buen padre. Él no tenía necesidad de reposar, sin duda alguna. Él es el Creador, no necesita de eso. Sin embargo, como buen padre siempre nos da el ejemplo. Y Él nos dice, en 6 días hice toda mi creación, pero el séptimo día me regocijé en el reposo ejemplar que ahora debe trascender en los tiempos para que mis hijos, mi pueblo, entienda que ese día estaré con ellos de una manera única. Queda claro que parte de ese kitizado, ese levantar la mano, levantar el corazón, levantarse y decirle al Creador que somos sus hijos, incluye guardar el Shabbat, reconociendo su autoridad, su orden, su mandato para nuestro regocijo. El capítulo 31, versículo 18 del libro de Éxodo nos menciona cómo el Creador entregaba las 2 tablas de testimonio a Moisés, escritas por su dedo, así está reseñado en las Santas Escrituras, en la cima del Sinaí. Mientras tanto, a los pies del Sinaí, un grupo de personas se dirigían a Aarón para pedir les hiciera una figura que estuviera frente a ellos en representación del Creador, impacientados todos ellos por la ausencia de Moisés. ¡Qué momento! Una ausencia que apenas era de 40 días y 40 noches, como lo ha referido el mismo libro de Éxodo en el capítulo 34, versículo 28, cómo estas personas se estaban dirigiendo a Aarón, y Aarón, ante tal situación,
solicitó le entregaran todas las joyas de oro de mujeres e hijos. Aquí uno se imagina que esto se le ocurrió a Aarón como qué clase de mujer y de hijos se pueden desprender de algo que para ellos era algo tan valorado como sus joyas de oro. Quiero pensar que eso pudo pasar por la cabeza de Aarón, pero sin ningún tipo de resultado beneficioso, porque al él pedirle estas joyas de oro de mujeres e hijos, de forma inmediata atendieron la petición. Con ellas Aarón le hizo un becerro de oro y al concluir su elaboración los invitó a celebrar al Creador, haciendo énfasis en esto, estaban celebrando al Creador delante de esa figura. Y además los invitó a presentar ofrendas. ¡Wow! Esto nos lleva al libro de Éxodo, al capítulo 20, versículos del 4 al 6, donde el Creador, cuando el pueblo, su amada, su novia, se presentaba frente al altar para contraer matrimonio, ese compromiso, esa relación con el Padre Eterno, el Creador les indicaría, le ordenaría que no debían hacer imágenes de ningún tipo. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Aarón y de estas personas cuando el Creador fue tajante de indicarle, antes de subir a formalizar cada una de sus instrucciones al Sinaí, a la colina del Sinaí? ¿Qué les pasó a este pueblo? 40 días, 40 noches, plena luna de miel si se quiere. Cómo este pueblo y el mismo Aarón desatendieron esta ordenanza que estaba siendo formalizada en ese mismo momento por el Creador junto con Moisés en tablas de piedra para que jamás fueran olvidadas. Porque antes de Moisés subir, todas las condiciones que iban a ser plasmadas en esas tablas habían sido dadas al pueblo. El Creador les había hecho saber que era un Creador celoso y que incluso esas formas de proceder erradas tendrían consecuencias hasta una cuarta generación, es decir, hasta sus bisnietos serían los que tendrían que llevar las consecuencias de esta desobediencia. Es preocupante, es triste y ahí vemos las condiciones de la humanidad. Porque en el mismo libro de Éxodo, después de que el Creador les había establecido esta condición clara, no harán imágenes de ningún tipo de nada, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. En ese libro de Éxodo, igualmente, en el capítulo 19, versículo 8, el pueblo le estaba respondiendo que harían todo lo que el Creador les había ordenado. Y no solamente una sola vez. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 7, vemos que cuando Moisés le estaba indicando todas las condiciones establecidas por el Creador para contraer ese pacto, para contraer ese matrimonio, un matrimonio de bendición, el pueblo al unísono, en una sola voz, le había dicho al Creador: todo lo que el Creador ha dicho, haremos y obedeceremos. ¡Qué increíble! Aquí vemos la condición humana. Imagínense este momento donde se encontraba Moisés en la cima del Sinaí recibiendo las tablas y el Creador le notifica todo lo que está sucediendo mientras él está recibiendo esas tablas. Cómo tan pronto este pueblo ha olvidado las instrucciones, ese pacto de fidelidad, de amor y de obediencia al cual se habían comprometido. Cómo han hecho una imagen en su representación. Sin duda alguna tomada esta iniciativa de esos cultos y tradiciones de los cuales
el Creador les había liberado mientras vivían en ese imperio egipcio, ¿no? Imagínense el corazón de Moisés. El Creador le dice que este pueblo, sin duda alguna, es duro de corazón, lo cual ha sido escrito en nuestras Biblias como un pueblo de dura cerviz. Que esa desobediencia, sin duda alguna, los llevaría a tropezarse, a hacerse daño. Y el hacerse daño es estar propenso a la muerte. Moisés suplica en ese momento al Creador evitar tan nefasto destino de su pueblo. Lo primero que se le viene a la mente a Moisés es la preocupación de cómo esa desobediencia, sin duda alguna, los va a llevar a tropezarse, a hacerse daño, hasta el punto de perder la vida. Moisés se sujeta a la promesa del Creador, hecha a los patriarcas de llevarlos a la tierra prometida, esa promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Israel. El capítulo 32, versículo 14 del libro de Éxodo nos indica que el Creador atendería esa súplica de Moisés. Ahí vemos el corazón de Moisés, el cual en ese momento no estaba cargado de otra cosa sino que de angustia por el destino que le esperaba a ese pueblo, por su conducta, por sus rebeliones. Moisés de inmediato descendió del Sinaí con las 2 tablas del pacto inscriptas por ambos lados por el Creador. Cuando se aproximaba al encuentro de su pueblo, dicen las Santas Escrituras, se encontró con lo que ya le había anticipado el Creador. Un momento de enojo, de ira, de tristeza, en el cual Moisés parte las 2 tablas, las destruye. Uno siente definitivamente como Moisés, quien estuvo 40 días con sus 40 noches, las Escrituras dicen que esto fue sin comer ni beber nada, sin pan y sin agua. Imagínense ese hombre en este momento tan especial, tan hermoso, donde simplemente estaba, como quien dice, dándole registro, notariando ante el Creador todo lo que previamente se había acordado con su pueblo, el Creador con su pueblo. Y el pueblo había dicho, sí, aceptamos, y Moisés fue llevado por instrucción del Creador a la cima del Sinaí, a ese altar donde se estaba contrayendo esas nupcias, ese matrimonio. Como este hombre, después de este tiempo, se encuentra con este acto tan nefasto, indescriptible, y cómo lo primero que se le ocurre es partir el contrato, así como que aquí no hay contrato, aquí no van a haber consecuencias. Sin duda alguna eso habrá pasado por su corazón, porque si no hay un contrato, ¿de dónde te vas a sujetar para reclamar? ¿Reclamar qué? Reclamar la vida de ese pueblo que se estaba comprometiendo previamente en obediencia, y sabía que esa desobediencia los llevaría a la muerte. Lo primero que se le ocurre es destruir estas tablas. Al entrar al pueblo, Moisés toma el becerro de oro, lo destruye, arrojándolo al fuego. Una vez que esta imagen es completamente derretida y se vuelve cenizas, la coloca en agua y se las hace beber a todos los que incurrieron en esa desobediencia. Y vemos un padre realmente exacerbado, molesto y buscando que quedara algún tipo de precedente que fuera ejemplar, haciéndoles beber de esas cenizas, haciéndoles beber de esa amargura de la desobediencia, para que no olvidaran el sabor de la desobediencia, el sabor amargo, sin duda alguna, que tenían esas cenizas mezcladas con esa agua. Vemos la disciplina de un padre que realmente ama a sus hijos y que de esa forma trataría de hacer algo de conciencia de la cosa tan abominable que estaban haciendo. Con gran tristeza y enojo, sin duda alguna, se dirige a Aarón y le reclama cómo pudo permitir que su pueblo, el pueblo del Creador, incurriera en tan grave falta. Le hizo responsable de no haberles cuidado de la forma correcta. Y es que Moisés
le había encomendado a su hermano mayor, esa persona que lo había ayudado a ser instrumento perfecto, idóneo del Creador para sacar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud que vivían en ese imperio egipcio. ¿Cómo era posible que Aarón fuera partícipe, que les permitiera cuando él descargó esta confianza que no se hace en cualquier persona, de cuidar y esperaba que fuera cuidado con celo, como cuando un padre le da a un tío la custodia de su hijo, de su sobrino, y no le cuidó bien? La respuesta de Aarón fue que el pueblo era un pueblo con inclinación siempre a ser desobediente. En hebreo, el Yetzer Hará. Que cómo era posible que él pudiera controlar esa desobediencia, lo cual Moisés le dice que se sabía que era una falta no menor, que era una falta grave, que había sido advertida por el Todopoderoso, que era tan importante el que se hicieran a las instrucciones en obediencia para guardar ese pacto, que cómo era posible que si el Creador mismo les había dicho que tendrían la bendición en la obediencia de ser su segulá, su especial tesoro, y que además les daría a todo el pueblo del Creador, a todo el pueblo, la bendición de ser un reino de sacerdotes, de servidores del Creador. El Creador no solamente les estaba haciendo esa promesa de ser su segulá, su especial tesoro, de ser un reino de sacerdotes, sino que además les había hecho la referencia de forma resaltada que toda la tierra le pertenecía, toda la creación, lo visible e invisible, era de él, dejando clara la soberanía que tenía el Todopoderoso sobre absolutamente todo, como quedaría plasmado en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Moisés, lleno de desilusión, de enojo, de impotencia, era consciente que cada mandamiento, cada instrucción, cada orden del Creador solo tenía como propósito resguardar a su pueblo, cuidarlos, protegerlos. Cuidarlos y protegerlos en todo momento y en toda circunstancia. Como dice Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos del 1 al 14, obedecer al Creador, a sus instrucciones, nos permitirá vivir en su protección, en sus bendiciones. Y de lo contrario, viviremos de una forma errática, con desatinos, con malas direcciones, expuestos sin duda alguna a la muerte, como queda claramente evidenciado en el mismo libro de Deuteronomio, donde se hace un repaso de todas estas leyes mucho más adelante. En el capítulo 28, de versículo 15 al 68, de las consecuencias de la desobediencia, de esa mala dirección, traducida en nuestras Santas Escrituras como maldición. Mala dirección, maldición. Y hay algo tan notorio cuando vemos que en ese libro donde se hace un repaso de las leyes mucho más adelante, vemos cómo las bendiciones están en el capítulo 28, de versículo 1 al 14, como que dando una clara reseña en esos 14 versículos de las bendiciones hermosísimas que el Creador nos ofrece cuando vivimos bajo su dirección. Impresionante que cuando nos hace la advertencia de lo que nos va a traer malas consecuencias, maldiciones, es del mismo libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 15 al 68. O sea que hay 53 razones de las consecuencias nefastas de no sujetarnos a la perfecta guía, luz, ilustración, orientación del Creador, dándonos una clara reseña del amor
de esa misericordia que tiene el Creador, siendo completamente claro, diciéndonos como hijo, todo esto te va a suceder si no sigues mis instrucciones. Ante tal situación lamentable, sabiéndose en la responsabilidad encomendada por el Todopoderoso de resguardar a su pueblo en el tránsito por el desierto a la tierra prometida, Moisés se levanta con tristeza, se levanta de esa aflicción, entendiendo su responsabilidad ante el Creador de dirigir a su pueblo. Y se dirige al pueblo de una forma contundente, diciéndole que todo aquel que estuviera dispuesto a servir al Creador Todopoderoso en absoluta obediencia, se uniera a él de inmediato, cortando del pueblo del Creador a todos los propiciadores de la nefasta falta, el Creador Todopoderoso, sin que importara parentesco alguno, si era familia, si eran allegados. Y en ese momento tan particular, todos los descendientes de Leví, ese tercer hijo de Jacob, de Israel, con Lea, se unieron a Moisés en ese compromiso de fidelidad y obediencia al Creador, a sus instrucciones. El capítulo 32, versículo 28 de Éxodo nos indica que en ese momento fueron ajusticiados 3,000 hombres, sin importar si tenían parentesco, si eran familias, si tenían cercanía alguna. Y es en ese momento cuando el Creador bendice a todos estos descendientes de la familia de Leví, a los levitas, con ese precioso privilegio de estar encargado de todas las cosas del Creador, del sacerdocio. Los descendientes de Leví recibirían esa bendición no solamente de servir de forma especial al Todopoderoso, sino también de custodiar todo lo relacionado con el Creador. La compasión y misericordia del Creador estarían sobre quien Él quisiera. Él dispensaría en su propósito esta compasión y esta misericordia. Así quedaría registrado en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Esto es importante. Toda mala acción genera unas consecuencias. Sin embargo, el Creador dice que su compasión y misericordia serían otorgadas a quien Él quisiera, siempre sujeto a su propósito, lo cual evidencia sin duda alguna esta oportunidad que se le está dando a Aarón, porque todos nos preguntamos, ok, hubieron 3,000 hombres ajusticiados, se habla que no tuvieron ningún tipo de diferencias o de deferencias con las personas familiares y allegadas. ¿Qué pasó con Aarón, que de alguna manera permitió que esto sucediera? Aquí vemos realmente esa compasión y esa misericordia sobre Aarón, en esa postura que tuvo él cuando fue parte de ese medio el cual el Creador empleó junto con Moisés para liberar a su pueblo. Cómo se le da la oportunidad a Aarón de que haga teshuvá, esa palabra hebrea que nos lleva al entendimiento de que hay un espacio de rectificación, de arrepentimiento, de corrección, de tikún, esa palabra hebrea que también nos indica una reparación de esa falta por parte de Aarón. Como también se nos evidencia más adelante que no hay tales consideraciones especiales, no podemos malinterpretar que por ser servidores del Creador podemos estar exentos de tropezar y de correr con las consecuencias de un tropiezo. El soberano de nuestras vidas, el Creador, el Todopoderoso, definitivamente no nos castiga. El Creador te da 2 caminos, te dice, este es el camino donde vas a poder transitar con bien y este es el camino que yo te digo que no tomes porque te vas a lastimar al punto que puedes tropezar y causarte la muerte. Y lo vamos a ver claramente en el libro de Levítico, en el capítulo 10, cómo se presenta la muerte de 2 de los 4 hijos de Aarón.
sacerdotes también, servidores del Creador, dedicados al Creador, al servicio del Padre Eterno, como esos dos hijos mayores, Nadab y Abiú, al no seguir las instrucciones del Creador y ofrecer lo que no había ordenado el Padre Eterno, el Creador, y se hacen unas reseñas en las Santas Escrituras que era fuego e incienso, que no era el establecido, y vemos cómo el Creador es específico. Esto nos deja una clara reseña. Él nos da instrucciones, señores, y no está exento nadie de las consecuencias por seguir una mala dirección, no seguir las instrucciones con fidelidad. Aquí no hay espacio para creatividad. Como estos dos hijos mayores dedicados al sacerdocio morirían delante de él, de su padre. Y Moisés, en esa oportunidad, le haría un recordatorio, como quedaría reseñado en Levítico capítulo 10, versículo 3, que de esto precisamente hablaba el Todopoderoso cuando dijo: entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Estas palabras, no me quiero imaginar a Aarón, porque si hay algo que de repente puede resultar chocante y hasta doloroso, es que en un momento de falta alguien nos diga: te dije que esto iba a suceder. Qué necesario es, independientemente de eso, utilizar todas las oportunidades para recordar que la única forma de vivir seguros, porque eso es lo que tiene por propósito cada instrucción, es sujetarse con fidelidad a cada una de las instrucciones. Y como el Creador nos dice que esa santidad, ese espacio, y entendemos que santidad no es perfección, sino es intención de querer hacer lo propio, de querer agradar al Creador, respetando sus instrucciones, todo cuanto nos ha ordenado. ¿Cómo eso nos va a llevar en bendición? Para que el Creador pueda manifestar, como dice acá, su gloria, y cómo incluso, si no somos obedientes, si no seguimos su instrucción y tropezamos, eso también va a ser utilizado para su gloria. Eleazar e Itamar, sin embargo, estos dos hijos menores de estos cuatro hijos de Aarón, nos muestran la clara evidencia de la obediencia, de la fidelidad, pues a estos dos muchachos jóvenes les sería otorgado el sumo sacerdocio dentro del pueblo del Creador, como incluso esta bendición sería extendida a sus hijos, y vemos la clara reseña que este mismo celo que tenían estos dos hijos, Eleazar e Itamar, hijos menores de Aarón, llevaría incluso a una reseña hermosísima que vamos a ver más adelante. No nos vamos a adelantar a ella, en ese hijo de Eleazar, con nombre de Pinehas, en muchas de nuestras Biblias, llevado como nombre de Finés, un hijo que también fue muy celoso, pero no nos vamos a adelantar a eso. Vamos a ver siempre la bendición del Creador en todas las Santas Escrituras, cuando las seguimos con detenimiento, como Eleazar, después que su padre parte con el Eterno, cuando Aarón parte el llamado con el Padre Eterno y ya no está entre su pueblo, cómo es transferida esa obligación, esa responsabilidad, ese celo de llevar todos los asuntos del Creador a Eleazar. Moisés habla al pueblo después de todo lo acontecido y presenciado, pidiéndoles no olviden ese momento y que no vuelvan a faltar ese compromiso pactado con el Creador para poder vivir en su gracia y misericordia. Moisés suplica al Todopoderoso no les abandone. Y como quedaría registrado en el capítulo 33, versículo 15 del libro de Éxodo, que si no era con la presencia del Todopoderoso, ese pueblo no se movería. Que si el Creador no los acompañaba, no se moverían. Qué hermoso, porque Moisés sabía que la única forma de moverse por el desierto, ese gimnasio espiritual que pretendía robustecer esa relación del Creador con su pueblo, acercarlo más a Él, poder librarse de todos esos vestigios, de todo eso que arrastraban ese peso de todas esas costumbres y tradiciones, de esa religión, como era necesario que pasaran por ese desierto
por esas situaciones para que robustecieran esa fe, esa relación con el Creador. Y cómo sabía Moisés, cómo estaba lleno de esa relación tan hermosa con el Creador, que entendía que no había manera de caminar si no era con la guía y protección del Creador, siguiendo con obediencia cada una de sus instrucciones. Moisés, cargado de todas esas emociones y sentimientos ante todo lo que había sucedido, le hace una petición especial al Creador Todopoderoso. Le pide que le permita verle, que le permita presenciar la plenitud de su divinidad, a lo cual el Creador le responde que nadie puede ver su plenitud y seguir con vida. Es completamente claro. Si yo le pido al Creador verlo y el Creador me complace, ya no estoy aquí. Es porque estoy en la eternidad, en la promesa del Creador junto con Él. Pero el Creador Todopoderoso, en su especial amor a su siervo Moisés, le dice que Él haría un lugar cercano a Él, un medio cercano a Él, donde Él pudiera sentir la plenitud de la presencia, de la bondad del Creador cercano a Él. ¡Qué hermoso! Y le hace referencia a una roca. Y como cuando el Creador le dice que en esa roca estaría presente esa divinidad, esa plenitud de su divinidad, que cuando estuviera presente esa roca, Moisés pudiera sentir que estaba inmerso en esa hendidura de esa roca, pudiera sentir las manos del Creador, del Todopoderoso, sobre él, sobre esa roca, con sus bendiciones, con su seguridad. Esto quedaría registrado en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 18 al 23. Pero no es sino en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, esas epístolas, esas cartas escritas por el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, donde vamos a disfrutar de una hermosa revelación que nos dice que todo el pueblo del Creador bebió de la misma fuente espiritual, porque bebían de una roca espiritual, una roca que siempre los seguía, y esa roca era el Mesías. ¡Qué hermosa revelación! Cómo nos deja ver el Creador en sus santas escrituras, cómo ya la figura del Mesías se hacía sobre esa roca. No había manera de ver la plenitud del Creador, pero había manera de que esa esencia divina en la tierra tomara la figura en ese momento de una roca que luego se convertiría en el Mesías y que pudiéramos sentir esa plenitud del Padre Eterno a través de la roca, a través del Mesías. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, nos hace mención que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El Todopoderoso de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En Salmos, capítulo 71, versículo 3, nos describe el Salmo: sé para mí una roca de refugio, donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. De esta manera, el rey David describe al Creador. El Creador era su roca, su refugio, y que esa roca le permitía recurrir a Él continuamente, entendiendo, acatando esos mandamientos, que la única intención era resguardarlo, salvarlo, porque Él entendía que en esa salvación, en ese resguardo que hay en cada uno de sus mandamientos, Él pudiera vivir de una forma segura, fortalecido. Pero sin duda alguna, el más revelador de todos los salmos
es el Salmo 62, el que se encuentra en el capítulo 62, versículo 2, donde nos dice, solo Él es mi roca y mi salvación. En hebreo, Ag Hu Sutri Yeshua Atri. Ag Hu Sutri Yeshua Atri. Yeshua. Ese es el nombre en hebreo con el cual se le da distinción al Mashiach, al Mesías. En el capítulo 34 de Éxodo se nos relata cómo el Creador Todopoderoso, compasivo, paciente, tierno, grande en amor y verdad, entrega nuevamente a Moisés las tablas del pacto, admitiendo el Creador que deben guardarse con fidelidad y obediencia. Cada mandamiento, cada orden, cada instrucción, que esto los mantendrá siempre apartados como un pueblo sobresaliente, seguros en bendición. Les instruye, les previene de no hacerse a costumbres y tradiciones de los lugares donde habitarían, pues sería una trampa. Les recuerda que es un todopoderoso celoso, un todopoderoso que no permite altares, imágenes de ningún tipo, ni cultos a ninguna deidad. El capítulo 34, versículos 18 al 26 del libro de Éxodo, nos da una referencia a cómo el Creador le ordena a Moisés, le indica a su pueblo, cómo conmemorar, celebrar por siempre, en un tiempo determinado, en el tiempo de primavera, ese recuerdo que debe ser inolvidable de la liberación del pueblo del Creador, de ese imperio que era el más fuerte en ese momento, el imperio egipcio, y cómo se dirigieron de su mano a ese altar en que se convertiría el Sinaí para recibir sus mandamientos. Y le da detalle absoluto de cómo celebrarlo y todos los tiempos de forma precisa, no dejando espacio de confusión alguna. Es importante destacar que en ambas oportunidades que Moisés fue llevado por el Creador Todopoderoso a lo más alto del monte Joreb, el monte del Creador, la cima del Sinaí, como nos dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28, Moisés tendría un tiempo apartado con el Creador de 40 días con sus 40 noches, sin comer ni beber, sin pan y sin agua. Esta era la segunda vez que él lo hacía. Esto deja mucho ver el corazón y la nobleza de Moisés y la confianza en el pueblo. No desistió, él persistió. Sin duda alguna, esto tiene una notoriedad en esa relación con el Creador, esa insistencia, esa persistencia en querer ser fiel a esa encomienda que el Creador le había asignado. El apóstol Mateo nos relata en los escritos de los apóstoles, en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, cómo el Mesías igualmente fue llevado por el Espíritu del Creador, igualmente al desierto. 40 días y 40 noches igualmente. Como el Mesías quedó expuesto también a esas condiciones rígidas, condiciones que pudieran doblegar todo sentido de fe y de obediencia. Sin embargo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículos 4, concluye esta experiencia del Mesías con las palabras del Mesías, donde le dice al mundo, no solo de pan vive un hombre, vive sin duda alguna con la palabra, con la instrucción del Creador, de su Padre eterno. Eso es lo que entendemos en estas posturas de Moisés y del Mesías, como por más que estemos sometidos a esas situaciones particulares de ese desierto que podemos llamar vida, tenemos que sujetarnos
a las palabras del Creador, porque realmente eso es lo que nos va a sostener con vida, de una forma segura. Fue en ese momento, sin duda alguna, que el Mesías estaría sobresaliendo sobre todo hombre, haciendo resplandecer su esencia, esa forma ejemplar que sería de bendición para todo el pueblo del Creador. Pues tendrían en la vida, en esta postura del Mesías, un referencial de vida. Igualmente, Moisés, cuando recibe estos mandamientos, estas condiciones, nos deja claro y queda reseñado en el capítulo 34, versículo 35 del libro de Éxodo, con lo cual se concluye este precioso espacio de estudio de las Santas Escrituras, esta parashá, como se dice en hebreo, como el rostro de Moisés era un rostro resplandeciente, que reflejaba sin duda alguna la presencia del Creador Todopoderoso en su rostro. Ese rostro de ese siervo que ha recibido con esa dedicación, con esa entrega especial, esa encomienda del Creador. Así como resplandecía su rostro, así como resplandecía todo el ser del Mesías, haber podido sujetarse a la palabra del Padre Eterno y regalarnos a nosotros, su pueblo, a través del tiempo, con esas conductas ejemplares, con esa conducta especial del Mesías, del Mashiach, y de este siervo amado Moisés, como el vivir en santidad, apartados, con esa intención de servir al Creador de la forma correcta, nos llevará a esa luz, a ese reflejo intenso en nuestras vidas, en nuestro rostro, de la presencia del Creador. Antes de concluir, quiero compartir con el pueblo del Creador, con todos los que somos parte del pueblo del Creador, esos que hemos hecho kitizá, que nos hemos levantado con gozo, con júbilo, con esa intención de obedecer, de ofrendar al Creador ese medio shekel, esa media unidad de plata, para ser complementados con la vida del Mesías y poder entregar una vida santa al Todopoderoso. Quisiera compartir esa bendición que nos ha regalado el Padre Eterno, esa bendición arónica, que quedaría registrada en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, una bendición del Padre Eterno, dada a Aarón para bendecir a todos los hijos del Creador, a todo su pueblo. Yevarejeja Adonai beismereja, Yael Adonai panabeleja, Bihuneka, Yis Adonai, panabeleja, Beyasen leja, Shalom. Que el Padre Eterno, Creador Todopoderoso, les bendiga y les preserve. Que el Padre Eterno, Creador Todopoderoso, ilumine con su presencia sus rostros y ponga en ustedes su shalom, esa paz única e inigualable que solamente nos puede ofrecer el Eterno. Ese brillo del Creador, de su palabra, así como la tuvo Moisés y se vio reflejada en la vida de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías, esté en cada uno de nosotros. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo, por siempre, sus almas y corazones.